Hermanos, Dios les bendiga ricamente. Hoy daremos continuidad a nuestra serie La Supremacía de Jesucristo. Recordemos que ya hemos visto que nuestro sumo sacerdote Jesús es mediador de un nuevo pacto. Con su sacrificio garantizó una herencia eterna a todos los llamados. En esta ocasión nos corresponde detenernos en el capítulo 10, los versos del 32 hasta el verso 39. El autor, en este capítulo, después de dar algunas advertencias, prosigue con un estímulo para que sus lectores se mantengan firmes, con fe y paciencia. Deja claro que los que hacen la voluntad de Dios obtendrán una recompensa en Cristo, que es más valiosa que todo lo que este mundo pueda ofrecer. Por lo tanto, de ninguna manera pierdas tu confianza en Jesús, la cual será grandemente recompensada. A pesar de las adversidades que lleguen a nuestras vidas, debemos preservar nuestra fe en Él. Esta sección la estaremos dividiendo en dos partes. Los versos 32 al 34, donde el autor lleva a los creyentes a recordar algunos aspectos del pasado, y los versos 35 al 39, donde veremos algunos desafíos para los que han puesto la fe en Jesús. Primero, leamos los versos 32 al 34. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público, en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. El autor les trae a la memoria algunos momentos buenos y a la vez difíciles. En forma de elogios, menciona las dolorosas circunstancias que ellos vivieron en sus días pasados, después de haber sido iluminados. O como bien dice el verso 26, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Esto se refiere al momento en que creyeron en Jesús. Como resultado de su fe y genuina conversión, comenzaron a tomar ciertas acciones buenas que les trajo como resultados una gran lucha de padecimientos. Por un lado, ellos fueron expuestos a la vergüenza pública, afligidos, encarcelados, y por otra parte, fueron compañeros de los que eran tratados así. Esto nos da la idea de que es posible que no todos sufrieran de la misma forma, pero podemos ver que todos participaban en la tribulación como compañeros de fe. Es evidente que los hermanos que no sufrían de manera directa, al identificarse con los atribulados, se exponían al mismo riesgo. Ahora bien, ellos soportaron en medio de esa tribulación, algunos en la cárcel y otros compadeciéndose de los encarcelados. Quizás la vergüenza pública estaba relacionada con el encarcelamiento de los creyentes. Imagine que venga la policía y se lo lleve preso, porque usted confiesa a Jesús como su Salvador. Luego lo paseen esposado por todo el pueblo, para que esto sirva de escarmiento a otros creyentes. Esta sería una situación un poco incómoda. Pero ahora imagine que a uno de sus hermanos en la fe se lo llevaron preso y lo avergonzaron públicamente. ¿Te arriesgarías a visitarle en la cárcel? Los hebreos se identificaron con estos hermanos. Ellos estaban practicando el amor y las buenas obras, como dice el verso 24. Permíteme preguntarte, ¿te identificas públicamente con Cristo y su iglesia? Notemos que ellos se despojaron de sus bienes con gozo, compartieron lo que tenían porque su mirada estaba puesta en una mejor y perdurable herencia y no en los bienes de este mundo. El capítulo 13 y verso 14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. En el capítulo 9 y verso 15,
Ya vimos que por la muerte de Cristo, mediador del nuevo pacto basado en mejores promesas, los llamados recibimos la promesa de la herencia eterna. Esta herencia eterna es la redención de nuestros pecados, con todos los beneficios que esto también trae. A través de la carta hemos considerado algunas de esas bendiciones. Por ejemplo, en el capítulo 2 y verso 15, el triunfo de Jesús sobre la muerte. Capítulo 4 y verso 9, el reposo final para los santos en la era venidera. En el capítulo 10 y verso 13, la derrota de todos nuestros enemigos. En el capítulo 9, verso 14, la purificación perfecta de nuestra conciencia. Capítulo 8, verso 12, la eliminación y el olvido de todos nuestros pecados. El capítulo 7, verso 19 y verso 25, sabemos que podemos estar cerca de Dios y conocer a Dios y recordar que Él será nuestro Dios para siempre. Ahora bien, meditando en estos beneficios, podemos considerar nuestro segundo punto. El desafío que el autor hace a sus lectores. Leamos el verso 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. Después de recordarle las cosas que sufrieron e hicieron por amor a Cristo, ahora les reta a permanecer en esa misma fe. La exhortación es la siguiente: no desechéis vuestra firmeza, la cual tiene gran recompensa. La palabra confianza en este verso se usa para señalar la confianza en Jesús, o sea, la fe en Él. Esa misma fe que mostraron al inicio de su conversión cuando fueron iluminados. Pero ahora que estaban siendo tentados a abandonar su profesión en Jesucristo y volver a la adoración bajo el antiguo pacto, el autor les anima a mantenerse firmes, confiando en la seguridad de salvación que tenían en Cristo. Hermanos, si hemos sido iluminados por la verdad de Dios mediante su Santo Espíritu, esta exhortación también es para nosotros. Pudiéramos preguntarnos, ¿por qué debemos permanecer creyendo en Él? La respuesta la leemos en los versos 36 hasta el verso 38. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Quiero señalar que el autor está haciendo referencia a una visión de Habacuc, capítulo 2, versos 3 y 4. Esto debió ser relevante para ellos, porque el pueblo de Israel se encontraba en una situación semejante, donde serían oprimidos, perseguidos y aplastados por los caldeos. Dios les promete que castigaría a sus enemigos dentro de muy poco tiempo. Mientras tanto, deberían vivir por la fe. Aquí en este pasaje se aplica esa profecía a Jesús. Él es el libertador que está por llegar. Así que este pasaje nos da algunas razones para mantenernos firmes y vivir por fe. En primer lugar, sufrir por la verdad es la voluntad de Dios. Muchas veces tendremos que pasar por el dolor y el sufrimiento por hacer lo que es bueno y justo delante de Dios. No quiere decir que Dios se alegre con nuestro sufrimiento, sino que Él se deleita cuando hacemos su voluntad, aunque eso nos lleve a atravesar por el dolor. Muchas veces el hacer su voluntad estará atado a padecimientos. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, ven a Cristo y se acabarán los problemas? Este pasaje desmiente ese refrán. Es cierto que Dios quita la tristeza del pecado y pone el gozo de la salvación, pero comienzan también otros padecimientos por causa de la fe. Al igual que estos cristianos, muchos de nosotros estamos expuestos a la burla, oprimidos por mantenernos en la voluntad de Dios. Su palabra nos fortalece para seguir adelante firmes en la fe, confiando en la obra de Cristo
que nos permite llegar a Dios y a hacer su voluntad. La segunda razón para mantenernos firmes es la recompensa. Para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, dice el texto, obtengamos la promesa. Pudiéramos preguntarnos, ¿cuál promesa? Nada más alentador para un creyente que sufre que el saber que muy pronto llegará su Salvador, trayendo un reposo eterno. Pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. La tercera razón, los que hemos sido justificados por la perfecta obra de Cristo, viviremos por la fe en Él. Y si retrocedemos, no complaceremos a Dios. Recordemos que en el capítulo 6 y verso 12, hablando de Abraham y las promesas, se nos dice: sed imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Si pudieras colocar tu vida en una línea de tiempo y valorar cómo se ha comportado tu fe en estos últimos años, en estos últimos meses o días, ¿cuál sería tu respuesta? Considere brevemente tres variantes. Quizás nunca has tenido fe en Cristo, aunque sea difícil aceptarlo. Sin embargo, hoy tienes la oportunidad de creer en su sacrificio. No lo desperdicies. Él tomó tu lugar y derramó su sangre como una ofrenda por tu pecado. Amigo mío, arrepiéntate y pon tu fe en Él para perdón de tus pecados. La segunda opción, observas esa línea de tiempo y te percatas que has decaído en tu fe. Te encuentras ahora mismo dudando o tambaleando, medio confundido. Dios te puede afirmar una vez más para que no permanezcas en esa situación. En último lugar, analizas tu historia y por la gracia de Dios puedes decir que estás firme. Si realmente es así, sigue confiando únicamente en el sacrificio de Cristo, obrando en su voluntad. No caigas de esa firmeza. Continúa con la mirada puesta en Cristo. No te sueltes de Él. Hermano mío, a pesar de que en este mundo todo va de mal en peor, no podemos retroceder, ya que Dios nos ha preservado en su amor gracias al perfecto sacrificio de Cristo. No dudemos, porque Él va a actuar en el momento apropiado. Vendrá por sus hijos y pronto pondrá punto final a toda esta tribulación presente. Mantengámonos firmes en la esperanza, con los ojos puestos en Jesús, considerando su obra a nuestro favor para poder soportar gozoso lo que nos espera por vivir en este mundo. Terminemos con las palabras del autor en el verso 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. A Dios sea toda la gloria por ese don que ha puesto en nosotros. Dios les bendiga.